El infame ministro del Interior, Fernando Pequeñito Marlaska, se ha metido en no una ni dos, sino en 8 polémicas en menos de una semana. Vio que Begoña no hacía más que liarla y dijo: ah, sí, sujétame el cubata, que yo puedo liarla más. Desde negar la existencia de documentos hasta ponerse a toda la Guardia Civil en contra, pasando por un patrimonio muy difícil de explicar para un ministro, Fernando Pequeñito Marlaska no ha dejado indiferente a nadie. Y eso que en el pasado se ha coronado pero bien. Desmanteló Consur, que por cierto una de las polémicas guarda relación con eso. Dejó sin medios a la Guardia Civil provocando que los narcos asesinaran a 2 inocentes. Ha deportado a refugiados cristianos chinos para que el Partido Comunista haga con ellos lo que quiera. Y estaba al corriente de la trama de mascarillas desde el año 2022. Por no mencionar que ha dado contratos al protegido de Begoña, o que su número 2 ha sido llamado a declarar por la UCO. Toda una joya de ministro, vaya, a la altura de este gobierno. Y yo creo que la pregunta ya no es por qué no lo han destituido. La pregunta es si alguien en este gobierno infame se salva. Vamos a empezar por su patrimonio. El milagro de Marlaska. ¿Cómo es posible que se compre fincas con un sueldo de 90.000 euros? Él es muy dado a comprarse cosas, muchas veces con el dinero de los españoles. Una cinta de correr, un horno para hornear pastelillos. Sé que es surrealista, pero es verdad, lo podéis buscar. No se priva. Y la verdad es que es fácil no privarse cuando la fiesta la pagan otros. El caso es que sabemos que la pareja de Armengol se compraba pisos. La pareja de Armengol pasó de tener 14 bienes congelados por Hacienda a facturar 4 millones tras el ascenso político de ella. Por no mencionar el entorno de Ábalos. Contratos por 54 millones, el Ministerio de Ábalos como epicentro de la trama y blanqueo con pisos y paraísos fiscales. Sospechoso como poco que también el ministro del Interior no haga sino comprarse fincas y pisos. Marlaska ha conseguido convertir sus retribuciones públicas, que de media en los últimos 5 años han sido de 90.000 euros, en un importante patrimonio inmobiliario. Es sorprendente por parte de un gobierno que en la pasada legislatura poco menos que blindó la ocupación. Muy anticapitalistas, pero las mieles del capitalismo las disfrutan ellos. Marlaska cobró en torno a 12.500 euros del Congreso como indemnización por gastos durante 2 etapas en las que ha sido parlamentario. Se conoce que no le llegaba con su jugosa nómina como ministro. Inmuebles VIP. Una villa en el Escorial, en la Sierra Madrileña, valorada en 1.200.000 euros y pagada al contado. Otra vivienda en Madrid, en el barrio de Malasaña, también de más de 1 millón de euros. Y el hombre es un inversor de pro. Ahorros en cuentas bancarias, acciones, deudas hipotecarias, bienes inmuebles por valor de 164.000 euros. Esto es el socialismo, lo tuyo es mío y lo mío es mío también. Que no pasa nada por invertir tu dinero ya sea en acciones o en ladrillo. El problema es la hipocresía. Subida del IBI en 2024. Esto es lo que pagarás según donde esté tu casa. Pero continuemos con los escándalos de esta semana de Marlaska. Varapalo judicial a Marlaska por discriminar con medallas de menor rango a guardias civiles. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 7 ha condenado al departamento que dirige Marlaska al conceder la Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a 3 agentes del Instituto Armado tras vulnerar, señalan los magistrados, el principio de igualdad al haber otorgado a estos 3 últimos una condecoración de menor rango frente al resto de sus compañeros. Y diréis, eso es una bobería. No, no lo es porque le está dando las medallas a quien le da la gana. Para muestra un botón, Marlaska condecora a Manolita Chen, referente transexual condenada por tráfico de drogas. Para los guardias civiles no. Para una condenada por tráfico de drogas sí, porque es trans. ¿Y sabéis a quién más le dio una medalla? Marlaska condecora a la directora de la Guardia Civil que firmó el cese de Pérez de los Cobos, María Gámez. Y esto os va a divertir bastante. O indignar. Yo es que a estas alturas prefiero reír. Porque ha dimitido María Gámez, la trama de corrupción por la que se investiga a su marido. Traducido, medallas para los que persiguen los delitos no, para los que los cometen sí. Segunda polémica fuera, quedan 5 más. Y esta sí que no me hace ninguna gracia. Marlaska niega la existencia de documentos sobre el fin de Consur y descarga la decisión en la Guardia Civil.
¿Y por qué los disolvieron? Por detener a más de 10.000 personas relacionadas con el narcotráfico, incautar más de 1.400 toneladas de sustancias estupefacientes, intervenir bienes por valor de 300 millones de euros, 68 de los cuales era dinero en efectivo. ¿A quién benefició desmantelar Oconsur? A los narcos. ¿Y a Marruecos? Pensad que, si la Guardia Civil contase con los medios adecuados, probablemente los 2 guardias civiles asesinados en Barbate seguirían con vida, y la lacra de la droga le hubiese hecho un daño mucho menor a nuestro país. Que, por cierto, seguimos con el siguiente escándalo. Después de lo de Barbate, Marlaska no ha cambiado nada, mintió. El asesinato de los guardias civiles de Barbate no ha cambiado la impunidad de los criminales y la inoperancia del gobierno. Y esto no es una crítica al físico de nadie, yo no hago ese tipo de cosas. Ahora bien, de que tiene cara de malvado, la tiene. Se suele decir que la cara es el espejo del alma. Siguiente escándalo. Marlaska oculta un plan que entrega a Cataluña y País Vasco el control de sus fronteras en aeropuertos y puertos. Interior ha elaborado en secreto una instrucción que nace de las presiones de los socios parlamentarios de Sanchinflas y convierte en testimonial la presencia de la Guardia Civil. Y obviamente esto ha tenido una repercusión. AUGC critica el plan secreto de Marlaska para eliminar las competencias de la Guardia Civil en puertos y aeropuertos y exige explicaciones urgentes. Policías y guardias civiles nos dicen desde el Confidencial, exigen a Marlaska que muestre su instrucción sobre aeropuertos y puertos. La Generalidad reveló en marzo que llevan un año negociando con Interior el plan de entregar a los Mossos el control de la seguridad. Hace un año no necesitaban el apoyo de los independentistas para la sesión de investidura. ¿Os acordáis de Pedro Sánchez sacando pecho hablando de hacer de la necesidad virtud? Otra mentira más. Como las mentiras de Marlaska sobre su patrimonio. Siguiente escándalo. Marlaska alega a través de su notaría que compró la Villa del Escorial con la venta de otro piso. El pasado 26 de octubre de 2022, Marlaska premió en la sede del Ministerio del Interior a Fernández Tresguerres concediéndole la encomienda de número de la Orden del Mérito Civil, un premio que se concede a los españoles que hayan realizado méritos de carácter civil, servicios relevantes al Estado o trabajos extraordinarios. Este galardón es otorgado por el Ministerio de Exteriores, pero no fue el ministro José Manuel Álvarez quien le dio el premio porque no se encontraba en España. Me lo dio Marlaska porque el ministro no estaba y a él le hacía ilusión. Y diréis, ¿eso qué tiene que ver? ¿Quién es esa persona? Bueno, si os lo he dicho será por algo. Es la notaría la que alegó que el piso está bien habido. ¿Y quién es la notaria que escrituró la compraventa de la villa? Ana Fernández Tresguerres, que es quien dijo que la compra fue limpia y transparente. Casualidades de la vida, Marlaska le da a ella una medalla al mérito civil porque Álvarez no podía, y justamente la medalla era para ella. Ya digo, otra mentira. Y así salió al paso al recibir la pregunta de que por qué le habían dado una medalla. Este premio lo tienen también otras personas y yo soy una profesional que ha recibido otros muchos galardones, dice Fernández Tresguerres. Claro, claro. Yo tengo 3 o 4 medallas de esas en mi casa. También te las regalan comprando el Marca. Repito, a quienes hayan realizado méritos de carácter civil, servicios relevantes al Estado o trabajos extraordinarios, como conseguir que Marlaska tenga un casoplón. Y para finalizar, Marlaska ha dado 3.725 beneficios a presos en 6 años con la oposición de las juntas de tratamiento. Crece la delincuencia, las cárceles se saturan, no hay dónde meterlos, pues los soltamos. ¿Que las juntas de tratamiento dicen que no están rehabilitados? ¿Qué sabrán? Seguramente esas juntas estén conformadas por peligrosos franquistas neoliberales. Ahora las cosas se hacen de otra manera, al estilo Marlaska. Y este ha sido juez. De hecho, fue el que instruyó después de Baltasar Garzón el caso Faisán, el de los chivatazos a ETA. Pero vaya, que aunque se conozca que ha cometido un error, no le va a pasar factura. Igual que no le pasó factura a Margarita Robles haber tenido encerrado a un inocente. El Supremo anula la condena a un hombre que pasó 15 años en la cárcel al ser confundido con un agresor. El alto tribunal enmienda la sentencia que puso un tribunal presidido por Margarita Robles en 1992 sin que se tuviera en consideración una prueba biológica que acreditaba la inocencia del acusado.
15 años de la vida de este hombre perdidos porque Margarita Robles se equivocó. Dimitió, pidió perdón, no padre. Como tampoco va a pedir perdón Marlaska por ninguno de sus escándalos. Y parece como que hay cierta competición entre los integrantes del gobierno por crear escándalos que desvíen la atención. Pero como podéis apreciar, Marlaska se lo ha tomado muy en serio. Ya a estas alturas de la película creo que no serviría de nada decir Marlaska dimisión. Creo que lo que toca decir es Marlaska, siéntate en un banquillo. Lince TV, política y noticias.